Mis amados hermanos, hoy domingo 6 es un día de fiesta donde vamos a celebrar la cena del Señor. Aquí estamos junto con mi esposa, muy contentos de poder ministrarles nuevamente y compartir con ustedes la palabra de Dios. Previo a eso, yo quiero hacer un comentario de la palabra y continuar con el tema del Espíritu Santo. Y si usted tiene su Biblia a mano, yo quiero que me acompañe a 2 de Corintios capítulo 13, versículo 14. Y dice así la palabra de Dios: la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Amén. Esa es la despedida que Pablo hizo a la iglesia de Corintios, la famosa iglesia de Corintios. Y pareciera que hubiera otra carta adicional a la primera y segunda, pero no la conocemos. Y aquí Pablo se está despidiendo con un gran deseo en su corazón para que la iglesia de Corintios y para nosotros también, la iglesia fomentara esas virtudes de nuestro Dios, el amor del Padre, la gracia de nuestro Señor Jesucristo y la comunión del Espíritu Santo. Nuevamente estamos aquí mencionando la Trinidad de Dios, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Pero me quiero referir en este momento y rápidamente sobre la comunión del Espíritu Santo. Al tener una comunión con el Espíritu Santo, estamos acercándonos cada vez más a las revelaciones de nuestro Señor Jesucristo, sus misterios y el amor del Padre en Cristo Jesús, pero tenía que haber alguien que nos lo revelara y nos los comunicara. Y para eso tenemos que tener la comunión del Padre. Eso es lo que yo pienso que eran las intenciones de Pablo para la iglesia de Corintios y para la iglesia de estos tiempos. La palabra comunión, como lo hemos platicado otras veces, es koinonía y en el griego. Y esa palabra koinonía tiene varios significados. Quiere decir unidad, una asociación estrecha, una sociedad mutua, un compañerismo, etc. Esa asociación mutua es como el matrimonio, que el matrimonio nos unimos en el amor, por supuesto, pero con un proyecto intrínseco como es formar y levantar una familia. Pero para llevar a cabo ese gran proyecto tenemos que estar asociados, tenemos que estar unidos, tenemos que tener un compañerismo, tenemos que tener todas las cosas juntas. Esa es la idea del Espíritu Santo para con el cristiano y para con la iglesia. El Espíritu Santo está para ayudarnos en todas las cosas, para revelarnos las cosas de Dios, los grandes planes de Dios para con nuestra vida. Esos misterios que Dios tiene, esos propósitos grandes que Dios tiene para con la iglesia en Cristo Jesús, los vamos a conocer únicamente si nosotros nos asociamos, nos unimos y buscamos la comunión, la koinonía con el Espíritu de Dios. La koinonía dentro de la iglesia, que tanto la anhelamos y la buscamos, no la vamos a encontrar si no tenemos una comunión con el Espíritu Santo. La koinonía dentro de un matrimonio no la vamos a encontrar si nosotros no tenemos una comunión previamente con el Espíritu Santo de Dios. Y venga aquí conmigo en 1 de Corintios, capítulo 2, versículo 9. Le estoy leyendo para que usted me haga el favor de ir a leer, a buscar y a meditar sobre estas palabras de Dios para con nosotros. Y dice así, versículo
9. Dice, antes bien, Pablo también, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni ha subido a corazón de hombre, son las cosas que Dios ha preparado para los que le aman. Me pregunto, ¿qué son esas cosas que Dios ha preparado para los que le aman? ¿Usted lo sabe? ¿Mi esposa lo sabe? Yo lo sé. Posiblemente hay algunas cosas que sabemos, pero son cosas que el Espíritu Santo nos las reveló. Y todas las cosas que Dios tiene preparado para la iglesia y para nosotros son cosas buenas. Le pregunto, ¿usted quiere conocer cosas que Dios tiene preparado para usted en lo individual? Y queremos conocer las cosas que Dios tiene preparado para en un futuro para la iglesia. Yo sí lo anhelo, pero para encontrar esos secretos, esos misterios, tengo que tener una comunión con el Espíritu Santo. Tenemos que buscar esa comunión, hermanos, porque continúa y dice, el 10 dice, pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. ¿Qué significa eso? Quiere decir que cuando nosotros estamos en una asociación con el Espíritu Santo y andamos en busca de las cosas de Dios, el Espíritu Santo nos va a ir trayendo todas esas cosas de Dios. Algunas ya las conocemos, como la salvación. Algunas cosas y unos misterios ya los conocemos, como la resurrección, la vida eterna, las promesas de Dios, tantas cosas que nosotros ya tenemos, pero aún hay más. Y esos aún hay más. Es para la iglesia, que ya están, pero no las conocemos. O usted no las conoce, yo no las conozco. También hay cosas más, hay misterios aún mayores para mi vida y para su vida. Nosotros aquí todavía continuamos esperando muchas bendiciones de Dios, que Dios las tiene preparadas para nosotros. Pero Dios nos las va a revelar a través del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo, como ya vimos, conoce lo profundo de Dios, y lo profundo de Dios nos lo va a traer a revelación de nosotros. Así que le invito, hermanos, antes de tomar la Santa Cena, que meditemos que lo que tenemos que hacer en este tiempo es buscar la comunión con el Espíritu Santo para tener una mejor interpretación de la salvación con Cristo y de las cosas que Dios tiene reveladas y preparadas para nosotros. Bien, hermanos, ahora vamos a prepararnos para recibir la cena del Señor, y voy a dejarle el tiempo a mi esposa para que nos lleve a ello. Cuando mi esposo hablaba acerca de la comunión con el Espíritu Santo, sin la comunión con el Espíritu Santo no podemos hacer nada. ¿Por qué? Si ustedes se dan cuenta, en todos los capítulos donde se habla de la Santa Cena, de la Cena del Señor, Él iba a celebrar algo muy especial, porque era un banquete, y ese banquete tenía que tener muchos elementos, como es el amor, como es la comunión, como es la unidad. Entonces, Él hace énfasis en cierta palabra que a mí también me hizo mucho clic, y Él decía, alguien me va a traicionar. Y esa palabra traicionar tiene muchas palabras que son unidas. Por ejemplo, la infidelidad, el engaño, y hay muchas cosas que al hombre le afecta. Entonces, este día que es tan especial, porque estamos celebrando un mes más la comunión con el Espíritu Santo, y lo vamos a hacer a través de tomar la cena del Señor. Vamos a leer en Lucas 22, que dice: cuando llegó la hora, Jesús y los apóstoles se sentaron a la mesa. Jesús les dijo: ¿cuánto he querido celebrar con ustedes esta cena de Pascua antes de mi muerte?
Cuando Él dice muerte, Él sabía que tenía que irse, pero nos iba a dejar el Consolador, que es el Espíritu Santo. Porque les digo que no las celebraré de nuevo hasta que se cumpla en el reino de Dios. Entonces, Él hizo una figura aquí. Y la figura que hizo fue de tomar la copa. Pero yo quiero que antes de que tomemos la copa, que tomemos del pan, yo quiero que si tú tienes algo en tu corazón para poder tener esa unidad con el Espíritu Santo y con nuestro amado Jesús, que perdones, porque Él tenía a los 12, dice. Quiere decir que ahí estaba Judas, el que lo iba a traicionar, y que era uno de sus amados, porque Él lo quería, porque fue escogido. Entonces, hagamos eso. Ahorita es un momento de reflexión. Perdonemos. Perdonemos a aquel que nos ha ofendido, aquel que nos engañó, aquel que fue infiel, aquel que sin querer nos hizo daño. Pero que para eso vamos a tomar la copa, que es el vino. Ahí está el vino, que es la sangre preciosa de Cristo. Entonces lo vamos a hacer ahorita. Entonces tomó en sus manos una copa y, habiendo dado gracias, dijo: tomen esto y repartan. ¿Ya están listos, mis hermanos? ¿Ya tienen lista ustedes su copa con el vino? Me imagino que ya. Bueno, y lo vamos a hacer. Porque les digo que no volveré a beber del producto de la vid hasta que venga el reino de Dios. Entonces vamos a tomar el vino ahorita, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Nos levantamos hacia el cielo en señal de que Jesús nos está viendo sentado a la diestra del Padre, y Él nos está bendiciendo el vino, porque es la sangre de Él. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Después, dice, tomó el pan en sus manos y, habiendo dado gracias a Dios, lo partió y les dio a ellos, diciendo: este es mi cuerpo entregado a muerte en favor de ustedes. Hagan esto en memoria de mí. Tomemos del pan, repártalo a los seres queridos que tiene ahorita usted ahí, y lo vamos a comer con mucha gratitud por lo que Él hizo en esta tierra para que el reino de Dios se acercara a nosotros. Lo comemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La copa, o sea, el vino, es una alianza confirmada con su sangre. Vamos a darle gracias al Señor por lo que Él hizo por nosotros, porque realmente merecíamos nosotros esto, no lo sabemos, pero Él nos amó tanto, tanto, que no le importó dar su vida en rescate de nosotros. Así es que démosle gracias y digámosle: gracias, Jesús, gracias, amado Jesús, porque entregaste tu vida por nosotros. Gracias porque sin merecerlo tú nos hiciste aptos, nos hiciste hijos, y ahora somos herederos del reino de Dios. Gracias por ello,
nosotros bendecimos esa unión que tenemos el día de hoy contigo y con tu Santo Espíritu. Que haya mucho amor, mucha paz, mucha tranquilidad y sobre todo mucha unidad en todas las familias representadas el día de hoy. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Esta bendición que en sus hogares y en sus familias, en su presente y en su futuro. Los bendecimos como pastores de nuestra iglesia, nuestra amada iglesia, Visión de Fe de Amatitlán. Que la paz de Dios esté con todos